Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un misterioso ramo de rosas blancas enviado a Aslemberg desató una tormenta de rumores, y todos apuntan a un nombre, Özkan Deniz. ¿Están reviviendo su historia de amor en secreto? Todo comenzó hace 2 noches, cuando Aslemberg fue vista saliendo de un teatro en Estambul. Lucía relajada, con una chaqueta beige y un peinado casual. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue el enorme ramo de rosas blancas que sostenía con cuidado. No era un ramo cualquiera. Las flores llevaban una nota sin firma, escrita a mano, siempre en mi pensamiento. Desde ese instante, la prensa y las redes explotaron con una sola teoría: ese mensaje llevaba el sello de Özkan Deniz. Recordemos que la relación entre Asli y Özkan estuvo marcada por idas y vueltas, encuentros públicos, silencios prolongados y complicidades que nunca fueron del todo aclaradas. Aunque ambos tomaron caminos distintos, los fanáticos nunca dejaron de imaginar un reencuentro. Y este detalle romántico alimentó todas las esperanzas. Horas después del incidente, reporteros se acercaron a Asli a la salida de una cafetería. Al principio, evitó responder. Pero ante la insistencia de las preguntas, soltó una frase enigmática: a veces, las flores dicen lo que las personas no se atreven. Esa declaración bastó para encender más la llama de la especulación. Pero la sorpresa no terminó ahí. En la madrugada siguiente, Özkan Deniz publicó en su historia de Instagram una imagen antigua de una escena de su serie Juntos, con un solo emoji, una rosa blanca. Aunque no etiquetó a nadie, los seguidores no tardaron en unir las piezas. El mensaje era más que claro. Un fan escribió: no hay duda. Esa rosa blanca es para Asli. Özkan está diciendo algo sin decirlo. Otro comentó: ese ramo tiene su estilo, siempre ha sido discreto pero directo. Las teorías no dejaron de crecer y hasta algunos colegas del medio se sumaron a las interpretaciones. Incluso una estilista cercana a Asli comentó en una entrevista radial: ella recibió ese ramo con una sonrisa distinta, como si supiera exactamente quién lo envió. Las cámaras volvieron a enfocar a Asli al día siguiente durante la inauguración de una galería. Esta vez, más preparada, lucía un vestido blanco que muchos interpretaron como un guiño al ramo. Entre risas con la prensa, soltó otra frase cargada de misterio: las flores blancas tienen historia. A veces, son un nuevo comienzo. Por su parte, Özkan no ha hecho ningún comentario oficial. Sin embargo, un miembro de su equipo fue consultado a la salida de un estudio de grabación y dijo lo siguiente: Özkan prefiere expresarse con gestos. No siempre hace falta decirlo todo. Esa respuesta, lejos de apagar los rumores, los alimentó. Los seguidores de ambos artistas han comenzado a compartir antiguos videos de sus apariciones juntos, con subtítulos como "El amor verdadero nunca muere" o "Segundas oportunidades existen". Incluso, algunos especulan que podría tratarse de una reconciliación silenciosa antes de una posible colaboración profesional. ¿Una nueva serie juntos quizás? Las expectativas están por las nubes. Lo más impactante ocurrió la noche pasada, durante un evento benéfico al que asistieron numerosas figuras del mundo artístico. Lo que parecía una velada común se transformó en el foco de todas las miradas cuando Özkan Deniz hizo su entrada sorpresa. Vestido con un traje oscuro clásico, entró sin hacer declaraciones, pero su sola presencia bastó para que los rumores tomaran un giro inesperado. Minutos después, Aslemberg también llegó al evento, saludando a los medios con una sonrisa serena. Aunque no entraron juntos, los asistentes no pudieron evitar notar que, durante la cena, sus mesas estaban estratégicamente ubicadas frente a frente. Una reportera logró captar una mirada entre ambos, apenas unos segundos de contacto visual que parecían contener más historia que 1000 palabras. Fue una mirada intensa, como si se estuvieran diciendo algo que solo ellos entienden, aseguró la periodista en un programa de entretenimiento al día siguiente. Durante el brindis oficial, los fotógrafos captaron otro detalle curioso: Özkan levantó su copa justo cuando Asli tomaba la suya.
Y aunque no hubo un choque de copas visible, muchos lo interpretaron como una especie de brindis a la distancia. Ese tipo de gestos no son casualidad. Hay códigos entre ellos que solo los verdaderos seguidores pueden leer, escribió una fanática en Twitter, generando miles de reacciones. La prensa no perdió el tiempo, y al finalizar la noche, ambos actores fueron interceptados por distintos reporteros. Asl, rodeada de flashes, respondió con una frase que solo añadió más leña al fuego: a veces no es necesario hablar cuando la mirada ya lo dijo todo. En otro punto del lugar, Oscar fue más escueto, pero igual de intrigante: hay recuerdos que uno no entierra, simplemente los guarda. Desde entonces, las redes se han llenado de videos editados con música romántica, compilaciones de escenas de sus antiguos proyectos y mensajes de esperanza de parte de los fans. Los necesitamos juntos otra vez, en la pantalla o en la vida real, da igual. Lo suyo es único, se puede leer entre cientos de comentarios en plataformas como Instagram y TikTok. Al día siguiente, una conocida periodista especializada en espectáculos reveló en su programa de televisión que, según fuentes internas, Oscar Denis había solicitado una reserva privada en un restaurante del Bósforo para esa misma noche. Aunque no se confirmó con quién compartiría la cena, todos los caminos apuntaban a una sola posibilidad. ¿Podría ser Asl la destinataria de esa cena íntima? Y por si fuera poco, una fan aseguró en redes haber visto a ambos entrando al mismo edificio de oficinas en el barrio de Levant, con una diferencia de solo 10 minutos. ¿Una reunión profesional o algo más? Las especulaciones no cesan, y mientras tanto, ni Asl ni Oscar han confirmado ni desmentido nada de manera directa. Lo que sí es cierto es que el lenguaje de los gestos, las miradas, los símbolos y los silencios parece estar contando una historia paralela que millones ya están siguiendo con atención. Una escena reciente, difundida por un programa matutino, mostró a Asl saliendo de un estudio de grabación con una carpeta en mano que llevaba escrito el nombre de un nuevo proyecto televisivo. El detalle curioso fue que, según el equipo del programa, Oscar estuvo en el mismo lugar horas antes. Podría tratarse simplemente de coincidencias, pero cuando se trata de ellos, ninguna coincidencia es realmente inocente, comentó con picardía uno de los presentadores. Mientras tanto, la comunidad fan ha comenzado a organizar campañas bajo lemas como "Queremos verlos juntos otra vez" y "La historia aún no termina". Se están recopilando firmas para enviar a las productoras, con la esperanza de verlos compartir pantalla una vez más. En resumen, lo que comenzó con un ramo de rosas blancas ha evolucionado en una ola de emociones, nostalgia y teorías. Asl Enver y Oscar Denis, sin pronunciarse abiertamente, han logrado capturar la atención de todos con un juego de silencios y señales que mantiene viva la ilusión. ¿Se trata de una reconciliación silenciosa? ¿Un regreso planeado? ¿O simplemente un juego simbólico entre dos personas que alguna vez compartieron algo profundo? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo único claro es que tanto el público como los medios están atentos, esperando el próximo gesto, la próxima frase, la próxima señal. Porque cuando se trata de ellos, cada detalle cuenta y cada flor tiene un significado. Ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Oscar Denis fue quien envió el ramo? ¿Estarán a punto de reconciliarse o es solo una muestra de respeto del pasado? ¿Les gustaría verlos nuevamente juntos en una serie? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones más emocionantes.